de la madrugada. Milenio 3, la nave del misterio radiofónica, como siempre, en vivo y en directo, en este verano un tanto curioso, un tanto torcido a nivel climatológico. Me hace un gesto con el pulgar, Carmen, porque esta noche en Madrid, semitormentosa, frío, menos frío, más frío, una cosa rarísima a estas alturas de junio, prácticamente como hemos tenido todo el año, y también incluso las redes de comunicación, pues que tienen sus particulares lapsus. Pero ahora, yo por cierto estoy aquí encantado, en este estudio nuevo ya no, porque llevábamos 2 semanas de exilio haciendo el programa fuera, pero estoy rodeado de virtuosismos tecnológicos, por el lado de Santi y por el lado de Carmen. No voy a decir marcas, pero tengo esas pantallas planas increíbles que parece que son futuristas, llenas de información, y estamos viendo cosas. Esto es una auténtica nave. ¿Encuesta? La encuesta. ¿Crees que algo de nuestro lugar donde hemos vivido? Sí, 88,1%, no, 11,9%. A mí me sorprende mucho, ¿eh? Es la mayor parte de la gente, sí. La más diferenciada entre el sí y el no de todos los que hemos hecho, yo creo. Casi el 90%. Yo creo que sí. Queda o sea, algo que nuestro. algo queda. Y algo queda en la historia de Marilyn. ¿Qué pasó esa noche? La noche de autos. Nos lo ha contado Santiago Camacho. Ha salido esa fotografía de un instante antes, en una noche polémica. Una noche para la historia. Una noche de conspiración, Santi. Pues sí. Todos tenemos, es una de las imágenes del siglo XX, esa imagen de Marilyn Monroe cantándole el Happy Birthday a John Kennedy. Muy pocos saben lo que sucedió realmente esa noche en que se tomó esa fotografía. Esa noche Marilyn Monroe abandonó literalmente un rodaje con una amenaza de despido por parte de la productora. Estaba muy enferma, tenía una grave infección en las vías respiratorias, casi pulmonía. Tomó un montón de pastillas de todo tipo, incluidos las anfetaminas que los propios médicos de la productora le facilitaban para que pudiera aguantar los durísimos rodajes, y prácticamente sacando fuerzas de flaqueza porque quería hacer una declaración de amor pública a su adorado presidente, pues tomó esa iniciativa, subió al escenario y, para el delirio de los presentes, pues cantó aquella canción. Luego dicen que se derrumbó literalmente en el camerino, pero que a la media hora volvió otra vez a recuperarse para asistir a la recepción que había en un hotel cercano, con motivo de ese cumpleaños presidencial. Poco sabía la pobre Marilyn que, según sus biógrafos, esa sería precisamente la noche en que John Kennedy le daría la ingrata noticia de que su relación había terminado. Y incluso es posible que esa fotografía, en la cual se ve bastante cariacontecidos a los 3 protagonistas, como si estuvieran hablando o discutiendo de algo sumamente importante, pues fuera precisamente el momento en el que Marilyn recibió una noticia que cambió para siempre su vida. No solamente por el hecho de que, esa aversión, esa fobia al abandono automáticamente se hizo presa de ella, sino que empezaron las llamadas constantes a la Casa Blanca, hasta el punto de que el propio John Kennedy tuvo que cambiar el número privado del despacho Oval para que no recibir más llamadas. Empezó Marilyn a discutir en tono muy agrio con las operadoras de la Casa Blanca. Y fue, como muchas otras veces había sido su hermano Robert, el que había actuado de embajador para, de alguna manera, apaciguarla. Lo que no estaba en el guión es que Robert emprendería luego su propia relación con Marilyn Monroe. ¿Qué se sabe de la noche final? De la noche final se saben muy pocas cosas, pero desde luego todas ellas muy inquietantes. Una de ellas es la que citábamos antes con respecto a la autopsia. La versión oficial dice que Marilyn Monroe fallece de una sobredosis de barbitúricos, hasta 80 pastillas. Lo que llena de asombro al propio forense, a Tomás Noguchi, que por cierto ha salido más de una vez en estos micrófonos porque era el forense del distrito de Los Ángeles, y autopsias como la de Janis Joplin, la propia Marilyn Monroe, el propio Robert Kennedy
y algunas estrellas más y algunos personajes famosos más le convirtieron en una especie de forense de las estrellas. Pues Tomás Noguchi descubrió que pese a la inmensa dosis de barbitúricos que había en la sangre de Marilyn Monroe, en su estómago no quedaba ni rastro de una sola pastilla. Tampoco había vómito, cosa que un forense nos podría decir que es muy habitual cuando sucede, es muy habitual o casi obligado cuando sucede una muerte de este tipo. Con lo cual él sacó la deducción de que esos barbitúricos le habían sido administrados de otra manera, bien por vía de una inyección, o bien incluso se habló de un método curioso, pero desde luego impecable desde el punto de vista de no dejar rastros, que era a través de una lavativa, es decir, administrándoselo bien por un supositorio o bien con una disolución de agua, y que fuera por vía intestinal absorbido y no dejase ningún rastro. Desde luego, muchos testigos que hablaron más de 40 años después, como la ama de llaves Eunice Murray, como el agente de policía que interceptó un coche en el que estaba Robert Kennedy, un Mercedes, en el que estaba Robert Kennedy, Peter Lawford, que estaba casado, era cuñado de los Kennedy porque estaba casado con una de sus hermanas y muy amigo de Marilyn Monroe, y el doctor Grison, que era no era el de la serie de televisión, sino era el psiquiatra de Marilyn Monroe, que huían precipitadamente de la zona de la casa. Todos sitúan a Robert Kennedy esa noche en casa de Marilyn Monroe. La parte inquietante es que años después, cuando la casa tenía ya otros propietarios, hubo unas reformas, y en esas reformas salió un montón de cables extraños que iban hacia el exterior. Lógicamente los propietarios pues preguntaron qué podía ser esto, y los expertos les dijeron que era una instalación de escucha de las que había en los años 60 o finales de los 50, muy primitiva pero muy eficaz, que había sido camuflada entre las paredes del domicilio, y ello nos lleva a indicar que por lo menos una cinta en algún sitio puede haber de esa noche. Lo que sucedió esa noche, alguien lo pudo escuchar y lo pudo grabar. ¿Quién sabe si algún día esa cinta saldrá a la luz? Manda un SMS al 27640. Escribe la palabra milenio, espacio, lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. Y 15 minutos de la noche. Una cinta que arrojaría desde luego las pruebas definitivas de uno de los grandes casos de conspiración, ensombrecido por la fuerza del caso JFK, pero que está ahí. También es curioso que todas las agencias del mundo hablen de novedades en torno al caso Kennedy, al caso Marilyn, perdón, y luego realmente no haya grandes novedades, pero sí esa fotografía que veía ahora mismo en una de esas pantallas que tiene Santiago Camacho, y que es un instante antes de un momento absolutamente histórico. Por cierto, si tenemos algún oyente adinerado y fanático de Marilyn o de las conspiraciones, la fotografía se va a subastar. No sabemos qué precio alcanzará, bueno, pero... Infórmanos, Santi. Pero se va a subastar. ¿De qué precio alcanza? No hay precio para las recetas que vienen a continuación. Es una historia curiosísima. Recordaréis, amigos de Milenio, que hace 3 o 4 semanas, a sangre, hablábamos de una serie de remedios que en España se tenían para la anemia, para algunas enfermedades pulmonares, y nos dejaba realmente sobrecogidos la historia de una mujer en Levante que parece que de noche recibía las visitas de un médico. Ella se encargaba del servicio de la casa y, bueno, con una inyección le extraían sangre para suministrársela a un enfermo, a un tísico que se encontraba casi pared con pared. Esas historias fueron más allá. Los médicos recomendaban no solo sangre, sino otras cosas que hoy nos horrorizarían. Y es curioso, hemos hecho un viaje hacia la farmacopea y hacia las recetas para curar algunas enfermedades. Lo que vais a escuchar no es ficción, es absoluta realidad. Santi tiene algunos datos más.
¿Os imagináis, por ejemplo, tabletas de cocaína para suministrar a niños para curar algunas enfermedades? Opio puro, prácticamente. Casi eso, recomendado, ¿no?, directamente por los galenos. Lo que ahora son drogas o cosas escandalosas, hace apenas 100 años eran algo habitual. ¿Cómo ha cambiado también el mundo de la medicina, el mundo de la salud? ¿Y por qué recomendaban sangre de animales? ¿Os imagináis comer fetos de animales para recuperaros de ciertas enfermedades? Y que sea eso, un facultativo, el que prescriba esa curiosísima y macabra receta. Nuestros compañeros Fermín Agustí y Carlos Largo han hecho un recorrido y han hablado con testigos que a raíz de ese caso de Levante nos decían: pues mi abuela fue bebedora de sangre, pues un pariente mío llegó a comer esos fetos de animales para regenerarse y cobrar salud, como le indicaba el médico. Esto en nuestro país. Esto es un viaje antropológico y farmacológico hacia cosas que nos producen terror. Cómo cambian los conceptos, ¿verdad? Escuchadme atentamente y luego os damos más datos. Hace tan solo unas décadas el debate en España entre los remedios caseros y los productos científicos era mucho mayor de lo que conocemos hoy en día, y es que no solo curanderos y sanadores recetaban antiguos antídotos para paliar las enfermedades de sus pacientes. La medicina tal y como la conocemos actualmente también se dejaba guiar en ocasiones por este tipo de medicamentos de la naturaleza. Escuchamos a Ángeles García. Su abuela materna se curó hace 60 años gracias a las particulares recetas que sus médicos de Ávila la mandaron. Bueno, antiguamente tampoco es que la alimentación fuera muy buena y bueno, cayó enferma simplemente con una anemia muy fuerte y bueno, después de estar en tratamiento médico en Ávila, pues como remedio casero a seguir en casa, pues según cuenta, ella dice que le mandaron para esta anemia que cogió tan fuerte, le mandó un remedio que era caracoles crudos con sangre. Sí que es cierto que había gente que bebía sangre para que le mandaban los médicos para anemia y esas cosas. La única de la familia que lo sabe es mi madre y era muy pequeñita, lo que le contó mi abuela, pero mi abuelo era pastor, o sea que yo supongo que eso lo sacaría de los animales propios que tenía mi abuelo. Ella era un pueblecito de Ávila, pero ella ha tratado lo que es en Ávila capital. De hecho, ella estaba enferma, estaba enferma del corazón y cayó enferma y la trataba lo que era en Ávila, o sea que no es un remedio de pueblecito, sino que es un remedio de capital. Pero Ángeles también ha tenido más experiencias de este tipo en su familia. Sin ir más lejos, su padre, cuando tenía 10 años, fue sanado siguiendo un curioso procedimiento. Pues bueno, él sí que cayó enfermo, le salió una pequeña mancha en el pulmón, parecía había enfermado el corazón, y estaba en Madrid. Y bueno, y allí el médico, él tenía unos 10 años aproximadamente, y allí el médico lo que hace es recetarle a mi abuelo una receta para que todas las semanas se acerque a un carnicero del barrio y con esa receta le tenía que dar un cabritillo no nacido. En cuanto antes de que diera luz, la madre, pues lo que hacían es que la mataban, le sacaban el que era, pues sin nacer, pues supongo que como si fuera el feto, por decirlo de alguna manera, lo sacaban y entonces ya se lo daban a él, se lo daban cocinado, no se lo comía crudo, se lo comía cocinado, pero yo no sé qué propiedades tendría, si por la placenta, si por la sangre o por alguna cosa. Se lo tenía que comer sin que llegara a nacer. Mi padre recuerda que era todas las semanas y así estuvo por lo menos casi 2 años. Y bueno, luego se curó, se le quitó, no sabemos si por eso, también tenía que comer hígado de caballo también hecho, por una cosa o por otra, lo que sí que es cierto es que se curó. ¿Pero por qué los médicos de aquella época decidían recetar remedios naturales que ahora nos parecen sorprendentes? La respuesta nos la da el psiquiatra forense José Cabrera. En aquella época no existía ningún tipo de posibilidad de dar proteína pura, como hoy ocurriría en cualquier hospital, sino es a base de los remedios naturales, como por ejemplo lo que habéis mencionado de los caracoles, porque el caracol es un animal que es pura proteína, es puro músculo. Entonces, la ingesta de caracol generaba una ingesta automática de mucha proteína en gente con anemias, en gente con pues muy delgada o con algún problema de tuberculosis se recetaba esto. El famoso cabritillo no nacido o el hígado era porque naturalmente en un embrión o en el hígado de cualquier mamífero hay mucha vitamina, sobre todo vitamina B12, y la vitamina B12 que ya entonces se conocía era fundamental para la anemia. Hoy naturalmente tenemos vitaminas en forma de inyectables y no es necesario recurrir a estos remedios que parece que eran como cosa de vampiros.
Y es que este tipo de procedimientos fueron muy comunes en todo el mundo hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando finalmente las farmacéuticas pudieron realizar la síntesis industrial de toda clase de vitaminas. De ahí que años antes, durante el siglo XIX, tal y como nos narra el historiador Javier Coria, se comercializara una gran variedad de drogas y otros productos como medicamentos. Una serie de productos que se vendían libremente en las farmacias y que se vendían pues, casi como medicamentos milagrosos. Estamos hablando, por ejemplo, de la morfina, que se descubrió en 1803, la cocaína, que se descubrió en 1860, o incluso la heroína, que se descubrió en 1898. Esto es curioso porque la heroína, por ejemplo, se vendía como sustituto de la morfina, y en la propaganda se vendía incluso contra la tos en los niños. Muchos de estos productos tenían una dosis especial para niños. Y después estaba el opio, que ya era más conocido de más antiguo. Angelo Mariani pues se hizo multimillonario con un vino tónico que lo inventó él y que tenía 6 gramos de hoja de coca por onza, además era coca del Perú. Y bueno, ese vino tónico se hizo muy popular entre los artistas, que incluso llegaron a pintar carteles publicitarios anunciando lo que era el vino Mariani. Vino Mariani, hígado de caballo, poco hecho evidentemente, cabritillo no nacido, recetario español ancestral. Nos sorprende, pero lo ha explicado perfectamente este reportaje y también el doctor Cabrera. Eran formas rudimentarias, incluso la ingesta de sangre. O sea que no son ficciones ni historias para que la gente pase miedo. Se hacía. Los bebedores de sangre de Madrid, de los mataderos, como hablamos hace 2 o 3 semanas, existían. Los remedios, sobre todo los farmacéuticos, Santi, llegan a un nivel que ahora mismo nos tiramos de los pelos escuchando algunas cosas, ¿no? Pastillas con heroína para los niños para la tos. Pero es que era así. Bueno, es posible que entre los resquicios del archivo sonoro de esta casa, que es muy antigua, haya incluso anuncios de la cocaína Blancaflor, que tenía hasta su... Cocaína Blancaflor. Sí, era una marca comercial que tenía su jingle y su cancioncita que se emitía por radio, y que, bueno, era muy popular, era, digámoslo así, era un tónico que elevaba el espíritu y que ayudaba en ciertas afecciones, como por ejemplo la astenia primaveral. Pues qué mejor para estar un poquito a tono que... Como el que ahora, digamos, publicita, no sé... Unas vitaminas. Cápsulas, exactamente. Con ginseng, por ejemplo. Pues esto era más o menos lo mismo. El vino Mariani llegó a ser tan popular que uno de los consumidores y de los aficionados que incluso endosaba la publicidad con su propio nombre, era nuestro rey Alfonso XIII. Es decir, personajes de muy alta alcurnia de toda Europa pedían sus cajas de este tónico, que también decían que les sentaba muy bien. Es decir, cosas que ahora mismo evidentemente nos parecen absolutamente insólitas, pues en aquel momento eran de dominio común. Pensemos en la época romántica, el tremendo consumo que había de láudano, de ese derivado también del opio, que hizo estragos en cuanto a adicción, y que la gente lo tomaba como un somnífero ligero. Es decir, estamos hablando de lo que hoy día sería considerado drogadura. En cuanto a remedios, digámoslo así, más escatológicos o menos habituales, como esto que decíamos, pues de los fetos de animales, etcétera, etcétera, es curioso ver cómo había cierta sabiduría popular y que funcionaba de alguna forma como la magia simpática. Cosas como, por ejemplo, las manos de cerdo, o los pies o patas o pezuñas de cualquier animal, eran muy recomendados para todo tipo de afecciones como artritis, afecciones que afectaban a las manos, a las extremidades. Eso a las parece magia vudú. Sí, pero... O sea, una pata de cerdo, ¿no?, para curarte la mano. Sí, pero si pensamos que las manitas de cerdo, una de las cosas que tienen es mucho cartílago,
pues y que ese cartílago en el fondo se asimila como tal, como cuando... Una cosa, Santi, mientras cuentas, que es apasionante, me parece, yo le decía a Carlos y también a Fermín que este tema daba que hablar y que era a raíz de una oyente que llamaba. Yo quiero, por si acaso, Carmen, pedir a la gente en las vías de contacto, milenio3con número@cadenase.com y en el 27640 que sigue, ahora está activo, ¿no? Sí, pues a ver, es que están mandando cosas muy... están mandando cosas, sí, me encanta. O sea, pero España ancestral, ¿sí? Sí, dime alguna, a ver, así a voleo. Caldo de perro. No, caldo de perro, ¿cómo van a hacer caldo de perro? ¿En serio? Que sí. Pero bueno, algunos inventan, yo creo que algunos inventan. Javi desde Murcia nos lo decía, que su abuela materna le dio caldo de un perro cocido a su tío cuando era pequeño para la anemia porque estaba famélico. Bueno, mira, yo voy a hacer el terrible y ancestral y atávico recetario español para las dolencias. Caldo de perro, cabritillo no nacido, hígado... Santi, incorpora. Manitas de cerdo. Manitas de cerdo, que bueno, esas, según cómo se hagan... Efectivamente. Hoy en día. Pero fíjate lo que es la sabiduría popular. Aunque si lo popular. piensas, no deja de ser algo un poco extraño, ¿no? Ahora, para cualquier afección de la... Los naturópatas lo primero que te dicen es cartílago de tiburón. En el fondo, como no había tiburones disponibles en aquella época, una forma de consumir cartílago era esa. Pues había cosas incluso tan insólitas como que, por ejemplo, en los campos de batalla de Flandes, etcétera, etcétera, no había otra cosa para cortar, y que nos puede parecer absolutamente antihigiénico, pero funcionaba, no había otra cosa para cortar una hemorragia de una estocada mismamente que tierra, o sea, la misma tierra del campo de batalla, aplicársela, que Dios sabe qué bacterias... que morían apuñados por la infección posterior. Bueno, pues el caso es que funcionaban y se salvaron muchas vidas. Pensemos que un campo de batalla era algo terrorífico y que, por ejemplo, algo tan común como el agua oxigenada. El agua oxigenada de la que disfrutamos todos y que es algo habitual en cada casa, empezó siendo tecnología militar. Es decir, fue algo desarrollado por los ejércitos porque necesitaban un antiséptico que fuera fácil de transportar, fácil de almacenar, fácil de producir, barato y sobre todo que evitase una cosa que estaba haciendo estragos en los campos de batalla, que era la gangrena. El agua oxigenada aplicada sobre las heridas gangrenosas obraba milagros en aquel momento y salvó muchísimas vidas. Y luego, cosas extrañas que se pusieron muy de moda en su día, ¿qué decir del polvo de momia? El polvo de momia egipcia. Bueno, yo he oído el polvo de cuerno de rinoceronte en algunas tribus. También. Si hubo una absoluta profanación de Egipto entero y se quedó prácticamente sin momias, no fue para colgarlas en museos, ni fue para comérselas, para pulverizarlas. Y aquello tenía un montón de propiedades. ¿Pero, Santi, ¿esto es leyenda urbana o No, esto es auténtico. El polvo de momia era algo cotizadísimo, fue una de las industrias de exportación de Egipto durante una muy buena época y tenía hasta su fundamento, digámoslo así, entre comillas, científico. No era porque comerse un cadáver, aunque fuera pulverizado, fuera más o menos sano, sino que la leyenda popular decía que los egipcios, a la hora de embalsamar a los muertos, utilizaban productos, aceites, etcétera, etcétera, muy valiosos y que podían ser muy terapéuticos, y que eso quedaba en el polvo de la momia, con lo cual si ingerías el polvo de la momia, pues esas antiguas recetas de los maestros egipcios pues también te entraban en la sangre, y eso pues desde curar prácticamente era como el aceite de serpiente del antiguo oeste, aparte de curar prácticamente todas las enfermedades, por lo visto su valor principal era que era un potentísimo afrodisíaco. Acabo de ver a Santi de otra forma. Allí con el piano de fondo, la oscuridad, lo veía como un arguiñano de las sombras. Ahora mismo, con su recetario, polvo de momia. 27640, quiero compaginar. Santi, sí, ya sé que me pides la vez. Estás ya como en la cola de la sección de embutidos, diciendo, cogiendo el número, porque esto es realmente el recetario oculto, pero que se ha mantenido en España. Y yo quiero que nos hagáis llegar. Vamos a repetir las vías de contacto, Iker, porque muchos nos escriben hígado, pero hígado se sigue comiendo hoy en día. Hombre, el hígado frito, pues depende, si está muy fino, pues puede estar muy bien, ¿no? Pero claro. Y crudo, para cosas como la anemia, etcétera, etcétera, también se recomendaba. Higadito crudo. Sí, señor. ¿No había también que mezclar el hígado con leche, hígado crudo con leche? Algo de eso había. Se batía, sí, hombre, sí, claro. En serio, se batía y se bebía.
Hígado crudo con leche. Sí. Hígado crudo con leche, es verdad. Pero bueno, esas cosas no son antiguas. En 2005... Yema de huevo con leche, sí. Pero eso es para la garganta y para... Hígado crudo con leche. Hígado crudo. Por favor, que alguien nos saque de contacto. 27640, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com y www.cadenaser.com. Las recetas del misterio, a ver. O lo que escuchasteis a vuestros abuelos. Santi. Aquí ya hemos llegado al punto álgido, que es el pene de ciervo. No te me rías, que es auténtico. Pues hoy en día difícil. Pene de ciervo. Pero no te estoy hablando de la antigüedad. 2005. El Comité Olímpico Chino prohíbe el pene de ciervo a todos sus atletas porque puede dar positivo en los controles de doping. Parece ser que era una forma muy popular. Pero ¿quién se va a comer el pene de un ciervo? No, a mí el misterio es en 2005. ¿Por qué haces el link mental de repente el pene de ciervo? ¿Dónde tienes tú esa información? ¿Por qué? Y me pide la vez diciendo, espera que va. Es increíble que Santiago Camacho ha venido después de estar a 40 de fiebre. Una semana casi, el hombre ha venido con toda la potencia. Pene de ciervo. La medicina tradicional china tiene también sus particularidades y hasta en el mundo del doping. Y parece ser que las dos sustancias dopantes, entre comillas, que preferían los atletas chinos y que, bueno, parece ser que algo de fundamento tienen porque sí podrían dar positivo en algunos controles, es decir, algún tipo de sustancia estimulante sí puede tener, eran el pene de ciervo y la sangre de tortuga fresca. Estas dos sustancias, ya te digo, en 2005 el Comité Olímpico Chino mandó una circular a todas las federaciones. Bueno, pero tema oriental, Santi. Sí. Eso en el fondo dices, bueno, tiene algo de exótico, es muy lejano, pero en España, yo por favor, que alguien me saque de dudas, eso de la leche con el hígado, yo no me lo puedo creer, o sea, no cabe en mis pesadillas. Yo creo que ahí, Carmen, el subconsciente te ha jugado una mala pasada, porque tú no te gusta el hígado ni te gusta la leche, y has juntado ambos términos, porque si no es imposible crear eso. Que no, que eso yo lo he leído en algún tratado. ¿Qué nos dicen? Te lo digo de verdad, y ya sé que no me gusta ninguna de las dos cosas, pero vamos, a ver. Lo he leído y por eso precisamente se me quedó. Nos dicen desde Gran Canarias, María Dolores, que su madre tomó agua de cucarachas para la pulmonía. ¿Agua de cucarachas qué significa? Pues me imagino que... Porque luego igual es una planta o algo, ¿no? Pues a mí no tiene pinta, ¿eh? Las cosas como son. Parecen cucarachitas metidas en agua, muertitas, unos días y luego beberse esa agüita, ¿no? El uso de insectos para determinadas cosas también ha estado muy extendido. No sé por qué, siempre me voy al mismo sitio, pero el afrodisíaco por excelencia en Europa durante siglos ha sido la cantárida. Los afrodisíacos lo tienes controlado, por lo que vamos, la cantárida, que es que de hecho es la famosa mosca española, Spanish fly, que le llaman por ahí, es un insecto, una especie de escarabajito, que se pulveriza y era muy popular Casanova la utilizaba, sin ir más lejos, era muy popular entre los amantes, espolvorear en la bebida o en la comida de la mujer a seducir, una cantidad de esto. La verdad es que también tiene su fundamento científico, porque lo que provocaba ese polvo de cantárida era una sensación urticante y sobre todo una irritación de las mucosas. Lógicamente empezaba a sentir un calorcillo en según qué zonas de su cuerpo que era fácilmente confundible con una excitación natural y ese polvo de cantárida sí tenía como afrodisíaco, como estimulante su cierta... Y el mundo de los afrodisíacos, que no es farmacopea realmente, pero que hizo que algunas especies de rinocerontes estuvieran a punto de la extinción por perseguir su cuerno, precisamente. ¿Qué me dice la gente? Me interesa mucho lo español. Y por favor, sacadme de dudas. Leche con hígado crudo. Carlos, ¿puede ser o no puede ser? No lo habéis oído jamás, ¿no? No lo sabéis. Carlos, ¿tú lo has oído alguna vez? Leche con... No, me dicen que no. Fermín seguro que sí. Fermín sabe y igual hasta lo ha tomado. Dice que tampoco. Es más raro leche con hígado que pene de ciervo. Es que no me digáis, vamos. Leche y hígado es más normal. A mí me daban entre los 14 y 17 años vino dulce, quina con yema de huevo, y luego para desayunar el médico me mandó fumar un cigarro y una copa de coñac. El médico le mandó fumar un cigarro en ayunas. Sí, y con una copita de coñac. Bueno, le iba a sentar genial. A lo español. Sí. Alberto desde Mallorca, corazón de pollo, corazón de cerdo y leche de burra. No, eso, yo creo que están ya
Que no. Pasándose un poco. ¿Me podéis sacar una Corazón duda? de pollo sí que es verdad que se ha comido, ¿eh? Ah, ¿y el hígado con leche no? Hablando de leche de burra, ya se lo pido a todos los oyentes, si me pueden sacar de una duda que tengo desde pequeño, que a mí me gustaban de pequeño unos dulces que eran las pastillas de leche de burra. Sí, señor. La pregunta es, ¿estaban hechas de leche de burra? Yo creo que no. Creo que no. Que eran Yo unos no los he dulces, comido en mi vida, blancos, vamos. son unas pastillas blancas, sí, señor. Gerardo, desde Rociana del Condado, en Huelva, nos dice Galápago asado, en el entorno de Doñana. Galápago asado en España. Dice Carlos Largo que viene ahora con un recetario, con una hoja. No sé, que nos cuente algo, que nos lea algo, a ver. Yo estoy alucinando con este tema. Marijosa desde Madrid. Hace 15 años me recomendaron sopa de patas de gallina para recuperarme de una operación de menisco. Sopa de patas de gallina, pero estoy Bueno, es también medio se comen curanderil. las crestas, sí, ¿no? en Toro, Zamora, es muy habitual comer un pincho, una tapa de crestas de gallo. Bueno, lo del caldo de perro, nos dice el mismo. Iker, veo que te ha sorprendido, es cierto, y se lo recomendó una vecina. A mí también me dio mucho asco cuando me lo contó. Mi tío se recuperó. Estamos hablando de los años 50 aproximadamente. Ajá. Sí, todo esto está hasta los años 50, 60 aproximadamente. Ángeles González nos dice que por suerte para la anemia a ella solo la recetaban comer hígado, que su madre invariablemente la ponía todas las semanas. Igualmente me resultaba asqueroso. A ver, ¿qué traes aquí, Carlos? ¿Qué traes? ¿Qué zarandeas por aquí con papeles, documentos, Ilústranos. señalándonos cosas? No, léemelo y dímelo tú. A ver, ponte el micrófono. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Iker. A ver, ¿qué me traías? ¿Por qué tenías con tanta urgencia que traerme esto? Porque nos saca de dudas. ¿De qué? ¿Por qué? Vamos a ver, pues que, por ejemplo, en Uruguay, sin ir más lejos, hay un informe que han hecho instituciones oficiales, que te leo a continuación. Buenas prácticas de alimentación del niño de 6 a 24 meses, del enfoque científico a la práctica cotidiana. Y en este informe, que tiene más de 90 páginas, por ejemplo, nos mencionan: el desafío para el Uruguay es buscar, respetando los hábitos y la disponibilidad de la familia, las mejores combinaciones de alimentos para que la comida sea más nutritiva. Viene un cuadro con algunas combinaciones y, por ejemplo, una de ellas, leo a continuación, dice: polenta o sémola cocida en leche con hígado desmenuzado. ¿Qué? Toma. ¡Hala! Carlos Largo en tu ayuda. ¿Ah? Acaba de descifrar el amigo la historia. Manía de no hacerme caso. Trigo las cosas en que baño te de digo. leche con hígado. Y dice la receta real, que se toma sobre todo en Uruguay: 370 gramos de trigo, 8 hígados de pollo, leche evaporada, papa amarilla, cebolla pequeña, queso fresco y un ají amarillo. Gracias, Carlos. Sí, hay Gracias que decirlo. Hay por que decirlo. encontrar la receta. Lo encontró. Y luego, si os parece, seguimos con más horrores culinarios farmacéuticos. Yo quiero contaros algo brevemente, algo que nace con una foto que me ha impresionado, y le voy a pedir enseguida a nuestro compañero Carlos Ródenas que nos ponga una música muy especial. Este programa es una montaña rusa, interactiva, pero yo, que compro muchos libros, me he encontrado una foto que me obliga a hacer un comentario. Veréis, hay un sitio cerca de Baza, en la provincia de Granada, que se llama Cerro del Santuario. Un sitio donde se produjo uno de los hallazgos más sorprendentes, más increíbles de la historia de la antigüedad de nuestro país. Un encuentro directo, cara a cara, con lo sobrenatural. Os voy a contar por qué me ha dejado con la carne de gallina la fotografía del lugar hoy. El Cerro del Santuario, Baza, Granada. Cuenta la historia, que os quiero contar de forma muy breve, que en 1968, hay que imaginarlo, la Granada de aquella época de los hippies, donde se veía llegar a mucha gente que ponía rumbo a las Alpujarras con ideas, sueños y extrañas sustancias, como hemos escuchado ahora mismo a nuestros compañeros. Entre ese grupo de visitantes llegaban también unos que eran casi igual de estrambóticos, con gafas de pasta, a veces el pelo largo, sombreros, algunos hablaban en otros idiomas y estaban dirigidos por un español llamado Francisco Presedo. Los llamaban los arqueólogos. Y buscaban algo. Ese grupo heterogéneo de personas buscaba algo en un cerro desolado que nunca había interesado a nadie, en una especie de montículo, el Cerro del Santuario. Estuvieron allí 3 años, todos los veranos,
cavaban, luego bajaban al pueblo, tomaban sus copas en el bar y discutían sobre la existencia, las pistas de algo que estaba a punto de emerger, algo que haría a Baza famosa en el mundo entero. Pasaron 3 años, muchos de aquellos hippies se marcharon, e incluso muchos de los arqueólogos desertaron después de tanto tiempo, 40 grados a la sombra, martilleando la tierra, una tierra blanca que parecía yeso, sin encontrar apenas nada. Tan solo restos de algunos animales que ya no existían y que parecían pequeñas piezas de un puzzle que nunca se iba a completar. Pero el 20 de julio, amigos, el 20 de julio de 1971, casi a 43 grados, algo ocurre. Son las 10 de la mañana. Llevan 3 días en un túmulo concreto. Lo han llamado Sepultura 155. Una sepultura concreta, cuadrada. Ha amanecido y deja ver su perfecta armonía. Y tiene una sorpresa. Cuenta la historia que el impacto de aquel grupo de arqueólogos, donde ya solo había españoles, fue sensacional. En un instante se encontraron una especie de túmulo sólido. La arcilla compacta. Excavaron un poco y vieron que de la arcilla surgía una cara prodigiosa, una cara que en un principio parecía la cara de un fantasma de tierra, una cara de mujer. Era la dama de Baza. 1971. El arqueólogo Presedo, que había seguido a pesar de que todos le indicaban que allí no había prácticamente nada, estaba convencido. Después de más de 140 sepulturas violadas, donde nadie había dejado nada, donde los guaqueros españoles, los piratas de tumbas habían arrasado con todo, parece que había una intacta. Y esa era una mujer fantasmal, una mujer que era en sí mismo un retrato del viaje al mundo de los... Una mujer que miraba de frente rodeada de barro, una mujer cuya foto que acabo de ver impresiona, todavía sin restaurar, una especie de aparición terrible, con una sonrisa que sin duda es la sonrisa de los muertos, los que están en el más allá y nos observan desde otro lado. Sufrieron un electroshock, sufrieron una especie de sacudida tremenda. Nadie sabía qué hacer. Esa mujer a tamaño real tenía un trono, estaba sentada en una sala específica para ella. A un lado había vasijas con extraños grabados y dibujos, incluso armas de hierro, la edad del hierro. Había pasado tanto tiempo en esa sepultura que el hierro prácticamente se había pulverizado, pero ella no. Era una figura de yeso, con policromía, con los mismos colores que tuvo cuando cubrió el cuerpo de una mujer joven. Dentro de esa máscara de yeso, de esa mirada de pupilas vacías hacia el más allá, estaban los trozos de cráneo, las clavículas, los dientes de una mujer joven. El grupo no sabía ni qué hacer. Era un terreno yermo, un terreno donde casi nadie pasaba nunca. Y allí estaba, con unos pendientes cuadrados, con unos rodetes, con unos collares, incluso con auténticas joyas. La dama de Baza tenía en su mano izquierda, sentada en su trono, con unas zapatillas rojas, y repito, a tamaño natural, imaginaos la impresión, un pájaro en su mano. Para los íberos, los españoles, tal como fuimos antes de los romanos y de la cristianización, el pájaro en la mano izquierda era el símbolo del espíritu que sale al vuelo, el espíritu de esa misma muchacha que estaba dentro de esa carcasa de hierro y esa carcasa de yeso, una especie de pájaro que estaba a punto de echarse a volar. Al día siguiente, en Baza, Granada, el 21 de julio de 1971, un montón de personas con bicicletas, con coches, andando, acudían en romería hacia el sepulcro, hacia la sepultura, y todos decían lo mismo: se ha aparecido la Virgen. No sabemos quién fue esa muchacha, la dama de Baza. Sabemos hoy que su retrato impresiona. Podéis verlo en el Museo Arqueológico Nacional. Fue llevado en una caja y casi con alevosía, cuentan las crónicas, de noche. Los granadinos se lo tomaron muy mal. Era su dama. Tenía que estar ahí, sentada en ese trono extrañísimo. El respaldo son alas. Son alas que viajan al más allá. Se comprobó, los arqueólogos lo hicieron, que aquellos dientes, aquel cráneo, estaban parcialmente quemados. Tan solo horas después, en esa misma sepultura del Cerro Santuario, los españoles, tal como fuimos, habían quemado la osamenta, en un proceso del viaje al otro lado en el que creían.
y igual de sobrecogedor, igual de inquietante, el pájaro miraba al otro lado. Cuando se quitó todo el barro, los especialistas, ya de todo el mundo, lanzaron una exclamación. Aquello era prodigioso, incluso superior a la famosa Dama de Elche. Pero luego llegó el olvido, un olvido injusto, como siempre suele ocurrir con una cultura que no hemos entendido bien. Había lo que podían ser enseres de sacrificio, había elementos con un lenguaje que nadie puede traducir, había un peinado extraño, y sobre todo una expresión que hoy si nos acercamos tampoco sabemos entender. Es tristeza, es enojo, es una serena alegría, la paz del otro lado. La Dama de Baza no deja indiferente a nadie. Quien se pone ante ella siente algo que es lo mismo que sintieron aquellas personas que enterraron a una joven en el sepulcro 155 en un monte de Granada hace 24 siglos. Y 24 siglos después, cuando ya no quedan los arqueólogos, cuando muchos murieron, cuando ya no se recuerda aquel instante increíble en que un martillo troceó una pared y apareció una cara del otro lado del mundo, cuando todos aquellos se marcharon, llegó la carretera, el olvido, los tiempos modernos. Y yo hoy, esta misma noche, 2400 años después del vuelo de esa mujer pájaro al más allá, he encontrado una foto. Es la foto del Cerro del Santuario. Ya no es la foto del fotógrafo local Caparrós, que decía que estaba viendo la imagen de un auténtico fantasma de hierro, carne y barro. La imagen de la dama más impresionante que hemos tenido en la cultura íbera. No, ya no es esa foto. La foto es el Cerro del Santuario y cientos de bolsas de basura, cientos de botellas, cientos de excrementos humanos, cientos de verjas, de ruedas, de llantas de vehículos perdidos, un auténtico vertedero. Es increíble, amigos, el lugar donde se encontró a la mujer del más allá, intacta, cuidada, como lo habían hecho y creían los antiguos, con sus joyas, con su pintura, con su maquillaje de la muerte, con sus, incluso hay que decirlo, mofletes sonrosados, sus labios pintados, sus rodetes como los de la Dama de Elche, sus pendientes en forma de caja, su pájaro del más allá, todo perfectamente cuidado. Hoy es un vertedero lleno de basura, lleno de inmundicia, y nadie hace nada. La sepultura del Cerro del Santuario. Así cuidamos los lugares donde se forjó nuestra propia historia. Por cierto, estamos ya 10 minutos del final. Ha sido no una denuncia, me ha impresionado mucho. Os recomiendo un libro un poco especializado, La Dama de Baza, un viaje femenino al más allá, que poco sabemos de quiénes fuimos. Y así lo pagamos, ¿no? Es increíble. En cualquier otro país del mundo, o en algunos países del mundo, hay que decirlo, en Estados Unidos, claro, no tienen íberos, pero eso sería imperdonable. El lugar del yacimiento convertido, y no es el único, no es el único lugar donde hubo cosas importantes que está así. Antes de pasar a más cosas, una importante. Nos vamos directamente a Chile. Algo ha estado a punto de suceder. Se ha abortado uno de sus planes fatídicos. Una secta chilena que estaba preparada ya para el fin del mundo. Tenían armas en su casa, tenían municiones, muchas, y aparte tenían pues un arsenal de comida, de bebida, porque se iban a encerrar allí al lado de una niña de 11 años a la que llamaban la princesita, que al parecer, según creían estos familiares de la niña que se encerraron con ella, hay 8 detenidos, que son todos familiares de la niña, pues tenía poderes, adivinaba cosas y creían que incluso si no le hacían caso podían sacrificar a personas. Esta niña lo iba apuntando todo en una especie de diario. Se ha encontrado un cuerpo, se ha encontrado restos humanos en esa vivienda que están investigando, la policía lo está investigando, pero Iker, creían que dentro de una semana se iba a producir el fin del mundo y que esa niña era la única que iba a sobrevivir y sembrar sus semillas, según ellos mismos creían, en un mundo que iba a ser mejor, un mundo en los que la secta, los que se inmolaran junto a esa pequeña, pues iban a sobrevivir en cierta manera. 3:52. A veces uno, hablábamos de Zorrilla, no sabe si está en la ficción, en la realidad, en la irrealidad. Estos son noticias reales, es increíble. Quiero contaros una cosa que es importante. Tiene que ver con Titán, tiene que ver con esa luna, tiene que ver con algo
alucinante y positivo que acaba de pasar, Santi, ya verás, es sorprendente. Tiene que ver con algo que respira en Titán. Nos lo cuenta José Manuel Nieves, director de ciencia del diario ABC y gran amigo y corresponsal científico de este programa, porque seguimos buscando, no cejamos, seguimos constantemente intentando encontrar vida en el espacio exterior. Y esto es una vida pero distinta. Más que la vida, estamos viendo que algo debe respirar algo, y ese algo se está agotando, o está haciendo, pues, digámoslo así, acto de su presencia. En Titán ya se ha apuntado muchas veces esta luna como lugar donde pueden ocurrir cosas, pero que sea un científico, un corresponsal científico el que nos lo cuente y nos lo explique. Hallazgo sorprendente. Algunos hablan del hallazgo del siglo XXI, a nivel de exobiología, de pistas de si hay alguien más allá que nos espera o nos aguarda. Ahora, parece que es alguien muy diferente de lo que entendemos por forma humanoide o ser humano. Escuchamos a José Manuel Nieves. Bueno, pues yo creo que es una gran noticia, una noticia muy esperanzadora. Antes o después ya sabemos que vamos a encontrar vida fuera de la Tierra, y esta podría ser la prueba hasta ahora más fiable de que realmente puede existir esta forma de vida extraterrestre. Una forma de vida muy extraña comparada con la nuestra, desde luego, porque no sería basada en el agua, sino en el metano, que es el único líquido que se puede mantener en estado líquido en Titán. Que en Titán tenemos 180 grados bajo cero y el agua que hay ahí está absolutamente congelada, con lo cual cualquier forma de vida que pudiera haber allí, el único líquido que tiene a mano es ese, ¿no? Estos dos estudios científicos diferentes demuestran que la ausencia de determinados elementos químicos en la superficie de Titán solamente se podrían explicar si algún organismo los estuviera consumiendo. Se trata de hidrógeno, que es muy abundante en la atmósfera, pero que en la superficie no, de forma inexplicable, que podría estar siendo respirado, y se trata de otro gas que se llama acetileno, que es muy energético y que podría estar siendo consumido como alimento. Se da el caso que precisamente esto, el consumir hidrógeno para respirar y el consumir acetileno como fuente primaria de energía, son las dos condiciones que los científicos otorgan a una hipotética forma de vida basada en el metano. Con mensajes, los últimos de esta noche. Fíjate, Lola dice que la hemos hecho saltar de la cama, que su padre aún recuerda que con 16 años fue al cerro a ver la excavación, y que sí, que ahora mismo aquello es lo más parecido a un vertedero. Saludos desde Baza, y eso, que la hemos hecho saltar de la cama para escribir el mail. Sí, yo estoy viendo ahora mismo la fotografía, te la he enseñado antes, emergiendo la cara de la dama de Baza de la tierra. Luego te lo voy a enseñar, Santi, y es algo tan espectacular, tan sobrecogedor, tan increíble. Sepultura 155, la antigua Basti, Baza. Y qué pena, ¿no? Cómo tratamos algunas cosas. Es que a mí, en fin, me da una tristeza increíble. Desde Tenerife, el agua de cucarachas la tomó mi padre para la pulmonía. Se hierve el agua con las cucarachas, se deja enfriar como una infusión normal y la cura. Para eliminar los lombrices de niños y adultos, cuando picaba mucho el culete, era poner enemas con dientes de ajo cocidos con agua. Vaya. Sin comentarios. El hígado crudo es cierto que se daba antiguamente, y el fumar se sigue recetando como vasodilatador y por efecto nicótico. Pero a mí lo de médico que te pone Santi, lo de un pitillito y la copa de coña de mañana. Bueno, eso porque además la práctica médica ha mejorado mucho en los últimos 20 o 30 años. Pero yo tengo en las brumas de mi infancia la imagen de el médico auscultándote con el pitillito colgando del labio, que esa no se me borra nunca, ¿eh? Para los que tengan niños pequeños, Arturo de Logroño nos da la receta. En los biberones nos echaban sesos de cordero e hígado prepapilla, mejoraban la consistencia de la leche y fortalecían el organismo. No. Y así, todo para adentro. No. Seguimos. Acabo de decirme, Carlos, ha sido absolutamente gráfico. Dice, los dos, Carlos Rodenas y Carlos Largo, igual tiene algo que ver con el nombre, Carlos, bebían biberón, les dieron seso dentro del biberón. Muy bueno. En fin. Más, una de tocino crudo para fortalecer las uñas y el pelo. Hombre, pero el tocino crudo está muy bien. Bueno, en casa tomábamos mancaperros para el acné y todo tipo de afecciones. Es una planta. Mi padre tomaba hígado y leche para la anemia, nos decía Isabel. Hola, otro más, lo del batidito de hígado.
Rubén, desde luego, tiene sentido lo del hígado y la leche. El hígado es rico en hierro y proteínas, pero la leche es especialmente rica en la proteína llamada lactoferrina, que ayuda en la absorción del hierro. Hombre, lo que es rico de verdad es la audiencia, ¿eh, Santi? Sí. Que de inmediato se vuelca. Y tienes un libro ya de ancestro español recetario. Santi, de vacaciones a México. Allí se usa la sangre de lagarto como afrodisíaco. Mira. Otro más. Oye, yo soy... Lo había dicho 18.000 veces, yo soy de ascendencia extremeña. El lagarto es un manjar de aquellas tierras. Sí, señor, el lagarto extremeño. Bueno, era, porque ahora ya está protegido. Bueno, y ahora que estamos con esta canción de alegría, dar un fuerte abrazo a Emilio Jiménez, que nos escribía porque hace muy poquitos días ha perdido a su mayor amiga. La llamaba su hijita, que se llamaba Pizquita, una perrita que ha tenido que enterrar, pues, en el jardín de su casa. Toda la gente que lo está pasando mal ahora mismo, ¿no? Pues sí, y a los estudiantes que ahora tienen exámenes y que nos están oyendo, no sé si muy atentos o no a los libros, pero bueno, que les hacemos mucha compañía. Pues Zorrilla, Disangro, Marilyn, La Dama de Baza, Recetario Español, hígados, cucarachas. En fin, y mañana, si estáis con nosotros, un poquito más allá de las 12, mañana un poco antes nos han dicho, Machu Picchu, entre otras muchas cosas, y el proyecto Lebensborn con Santiago Camacho. Santi, buena semana, compañero. Buena semana. Buena semana, Carmen. Hasta mañana. Buena semana a todos, chicos.